Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otro y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio a todo eso que vemos, pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola a todos, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí en nuestro ya episodio 16. El día de hoy vamos a seguir con el tema del embarazo. Estamos demasiado emocionadas, Carla y yo. Vamos a platicar con un especialista. Ya tuvimos que nos platicara su experiencia de un embarazo con un TCA y hoy vamos a tener la opinión de un especialista quien trabaja sobre el enfoque JAIS, que es salud en todas las tallas. Y pues bueno, vamos a sacar varias preguntitas que creo que es muy importante, que muchas veces son cosas que no se hablan o se hablan muy poco, pero creemos que es muy importante. Yo pues fascinada, como dice Lau, emocionada y fascinada con nuestra invitada porque además tiene una perspectiva feminista. Creo que es algo que yo que cada vez veo un post de ella, me encanta lo que escribe, conecto demasiado, aprendo muchísimo. Pues yo creo que hoy nos va a enseñar demasiado, sobre todo porque sí he escuchado muchas historias de violencia obstétrica, pero también de mucha presión en cuanto que siento que las termina poniendo más ansiosas que más que sea algo benéfico. Digo, no creo que sea para todos, pero sí, al menos de lo que yo he escuchado en las mujeres alrededor de mí. Entonces, la verdad es que pienso que debería haber más médicos como nuestra invitada. Y pues, sin más, bienvenida, Mariana. Si quieres presentarte. Sí, muchas gracias por el espacio, agradezco mucho el foro. Yo soy Mariana Robles, soy ginecóloga y obstetra, soy médica cirujana y homeópata, ginecóloga y obstetra. Tengo una alta especialidad en uroginecología, es decir, que veo piso pélvico y vía urinaria femenina. Soy mamá de 2 niñas, eso tendría que ser curricular, y tengo una postura o perspectiva feminista y, como bien decían, de salud en todas las tallas, aunque pues me gustaría mencionar que en ambos aspectos estoy en deconstrucción. En uno, en feminismo, con un camino un poco más recorrido, y en salud en todas las tallas, pues no tiene muchos meses que me empezó a caer el 20 y que tengo la ventaja de ser muy obsesiva con lo que estudio. Entonces, en cuanto empecé a entender de qué se trataba, pues me llené de información y por eso creo que lo puedo hablar con cierta naturalidad, pero estoy en un camino de construcción en el que he empezado hace pocos meses. Bien, Mariana, ¿y cómo empezaste, curiosidad, en el feminismo? ¿Ya eras mamá, o fue antes de que fueras mamá? Híjole, en feminismo yo siempre he creído que la mayoría de las mujeres que somos muy activas en feminismo lo hacemos por nuestra propia historia. Tengo una historia propia de violencias, tengo una historia propia de permisiones que el sistema me dijo que así se tenía que vivir y que así se tenía que tolerar y que así se tenía que ir sobrellevando la vida. Y creo que poco a poco, en el tratar de estar entera yo, me fui haciendo sensible y pudiendo visibilizar las violencias que de forma sistemática viven las mujeres todo el tiempo. Y cuando eres una médica que te dedicas a mujeres y que escuchas a mujeres todo el día y que escuchas a mujeres siendo violentadas en su hogar, en su trabajo, con sus parejas, mucha violencia estética, mucha cuestionamiento sobre tu propio cuerpo, violencia obstétrica, me dediqué algunos años de lleno a la atención de partos, casi era lo único que yo veía, y te das cuenta de este hueco que hay, de todo lo que yo les digo, de lo que la medicina le queda a deber a las mujeres. La medicina en general, me gustaría incluso usarlo como introducción al tema, entender que nosotras fuimos relegadas completamente de un sistema médico. De forma inicial, todas las mujeres que se dedicaban a hacer medicina fueron relegadas a ser brujas o ser hierberas o ser parteras, y se les dejó en un sitio de medicina alternativa o de medicina de un mundo como místico, más mágico, esotérico, que la medicina formal no reconoce, y tenemos como 15 minutos en una medicina formal. O sea, nosotras como médicas tenemos unas cuantas décadas integrándonos a un sistema médico que formaron los hombres y que nos lo enseñaron cómo se lo están pasando entre ellos, y eso genera un sistema violento y patriarcal en el que aún las médicas podemos ser ejercedoras de violencia sobre otras mujeres. Por eso no es extraño que muchos pacientes digan, pero si yo me traté con ginecóloga y de todos modos me fue horrible y me violentó. Sí, estamos perpetuando un sistema que fue forjado por hombres
Y esta medicina más integral, con un enfoque distinto, preocupada por lo emocional, preocupada por lo cultural, preocupada por lo religioso, preocupada por el resto de nuestras esferas, se le fue relegando a medicina tradicional o medicina alternativa. Entonces, creo que desde ahí podemos entender lo que está podrido desde el centro del sistema. Me puso la piel chinita. Mariana, ¿nos podrías ayudar a explicar un poquito mejor? No sé si tal vez ejemplificar, a veces se entiende un poco más, ¿qué es la violencia obstétrica? Sí, la violencia es toda acción ejercida por personal de salud, llámese enfermeras, nutriólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y médicos. Y digo, hablo en femenino, yo tiendo a hablar mucho en femenino, pero es hombres y mujeres, ¿no? Médicas y médicos, enfermeros, enfermeras, que se ejerce en contra de la paciente en la etapa de vulnerabilidad que está en torno a un embarazo. Y hablo de un embarazo deseado y no deseado, porque también se puede ejercer violencia obstétrica en una mujer que está buscando interrumpir el embarazo. Se puede ejercer violencia obstétrica en una paciente embarazada, en el control prenatal, en la forma en la que se le trata, en la atención al nacimiento y en el post-nacimiento. Porque esta etapa de la vida reproductiva de la mujer le da una vulnerabilidad diferente, desde diferentes aspectos. El aspecto social, porque no me parece poca cosa que tú tengas la responsabilidad de estar checando cómo se mueve tu bebé, que no salga líquido, que no esté sangrando, que te duele la cabeza, que te sumen los oídos. O sea, estás siendo responsable literal por la vida que está en tu interior y nadie más puede hacerlo. La única que sabe decir cómo se mueve tu bebé eres tú. Eso pues pone a la mujer en una posición diferente. Además de que físicamente está más vulnerable. Hay cambios fisiológicos del embarazo, hay incremento de peso, volumen sanguíneo, hay modificación de procesos cerebrales, hay todos estos cambios fisiológicos nos ponen en una postura de desventaja. Y además de eso, el aspecto bioquímico que viene con esto, el hecho de que las mujeres estemos produciendo algunas hormonas en cantidades industriales, el hecho de que estemos teniendo algunos procesos mentales un poco más lentos, el que nuestro cerebro se esté capacitando para la crianza, porque lo que es muy importante entender es que nosotras no nos volvemos locas con las hormonas, ni la embarazada está loca por estar nadando en hormonas. Te estás sensibilizando de una forma distinta y tienes filtros diferentes cuando estás embarazada. Y eso hace también que puedas tener reacciones emocionales que son muy distintas a lo que tú reaccionarías cuando no estás embarazada. Y esta capacitación que está haciendo tu cerebro para poder criar a un ser humano que no tiene la capacidad de comunicarse, que tienes que ser experta en lenguaje corporal, en lenguaje facial, en el tipo de audición, el tipo de tono de llanto. Todo esto hace que tus respuestas sean diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Todas hemos visto a alguna mamá en un restaurante con un niño de 2 años trepado en la mesa haciendo el berrinche de la vida y a la mamá a la vez quitada de la pena. Y la reacción suele ser el de, no, si fuera mío, bueno, o sea, jamás se subiría a la mesa, jamás haría eso. ¿Qué crees? Que durante el embarazo su cerebro fue capacitado para tolerar ese tipo de escenas sin que te vuelvas loca. Porque a lo mejor tú en este estado no lo tolerarías. Tu cerebro se está capacitando para reconocer un llanto agudo en la noche y que te despiertes a la de ella y no unos sonidos más graves. Tu cerebro está más capacitado para identificar una gama de rojos diferente porque antes teníamos, o en la recolección de frutos para alimentar a tus crías, tenías que elegir los frutos más maduros para que no les hicieran daño. Entonces tu gama de visión de rojos ha cambiado por completo. Este saber leer lenguaje facial, lenguaje corporal, hace que a lo mejor antes no te hubieras dado cuenta de que alguien te estaba echando una mentira y ahora sí lo estás notando, ¿no? Ahora sí estás alcanzando a leer la expresión facial. Y eso hace que también tengamos un poco menos de filtros emocionales. Frecuentemente hay parejas de pacientes que me dicen, es que de todo se enoja. Bueno, sí, es que, ¿sabes? Antes estás en una etapa en la que estás defensiva porque no solo estás sobreviviendo tú, estás cuidando a tu cría. Y eso la naturaleza te capacita para detectar con mayor facilidad. Por ejemplo, olores. ¿Han escuchado que los olores se tornan intensos? Claro, porque ahora si se te está escapando el gas o si se está quemando algo en la estufa, lo vas a poder cachar y poder huir de ahí, porque te estás cuidando a ti y estás cuidando a tu cría. Entonces, entender todo este cambio que ocurre en el cuerpo de la mujer en poquitas semanas, meses, hace que entendamos la etapa tan vulnerable. Los fisiólogos dicen que si a cualquier mujer le ocurrieran estos cambios a esa velocidad sin estar embarazada, tendría que estar en el hospital. No habría cuerpo que tolerara eso. Pero el cuerpo de la embarazada lo tolera poco a poco
por toda esta bioquímica que su cuerpo va arrojando. Me encantó eso que dijiste de no es que esté loca y ya nada le puedo decir, porque al final eso pues también es muy violento. Sí, tremendamente violento. Y además es un argumento sobreutilizado en diferentes etapas de la vida. O sea, si estás menstruando porque estás menstruando, si estás menopáusica porque estás menopáusica, si estás embarazada porque estás embarazada. Y al final, como si los hombres no manejaran hormonas, a nosotros nos echan la culpa de que todo son nuestras hormonas. Yo he contado en algún otro espacio que me han abierto que yo he recibido pacientes con intento suicida en el consultorio que me las llevan a mí para ver si no están mal sus hormonas antes de pensar en llevarlas a un psiquiatra. Wow. Porque se le adjudica a las hormonas femeninas la capacidad de volvernos locas y eso no es real. Entonces, desde la visualización de lo que es la mujer y sus procesos hormonales, entendemos cómo ya hay un sesgo que favorece la violencia hacia nosotras. Totalmente, y que se justifica por las hormonas. Bueno, y más cosas, ¿no? Pero... Y justo hablando de esta violencia estética, ¿considerarías que el peso es realmente un indicador en el embarazo? ¿Qué opinas de las recomendaciones donde dicen 1 kilo por mes? Me parece que es querernos meter a todas en un solo molde cuando cuerpos tan diversos como mujeres en el mundo. Hay muchas cosas criticables en la medicina y mira que siento que me muerdo la lengua y que me echo tierra a mí misma porque yo soy parte de este sistema. Pero una de las cosas que nos ayudan a facilitar diagnósticos son estandarizar criterios, ¿no? Entonces a todas las metemos en la misma cubeta y queremos que todas se comporten de la misma forma cuando no es así. El peso tanto en la embarazada como en la no embarazada, es un factor más a considerar, pero no es un único indicador de salud de la mujer. No es lo mismo para mí tener una mujer con un cuerpo grande, que su colesterol, sus triglicéridos, su función renal, su función hepática, está todo en orden, que tener una mujer con un cuerpo normativo en un peso ideal, entrecomillado, lo digo entrecomillado porque ustedes no me están viendo las manos, en un cuerpo normal o delgado, y que esa mujer tenga colesterol alto, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, etc. El peso y la talla son un factor más. A mí sí me interesa el peso cuando me dices, oye, no sé qué pasó, he perdido 20 kilos en un mes. Oye, espérate. O sea, aunque no queramos volver a ver el peso, eso es un dato de alarma. Oye, Mariana, gané 10 kilos el último mes. Oye, algo cambió en tu organismo, tenemos que echar un vistazo. O sea, un cambio abrupto de peso sí es algo importante y nos hablaría de que algo tenemos que analizar en tu cuerpo. Pero tanto como que sea el único indicador, tanto de salud como de pronóstico materno y fetal, es absolutamente falso. Porque todas hemos visto mujeres de talla grande teniendo hijos sanos. Estoy segura que muchas de nosotras hemos visto embarazadas de cuerpos grandes. Seguro muchas de nosotras conocemos mujeres con 2 o 3 hijos sanos en cuerpos grandes. Y yo he visto mujeres delgadas con pérdidas gestacionales recurrentes o con infertilidad o con preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP. Uno de mis casos más rudos de síndrome de HELP, que es una complicación hipertensiva del embarazo muy grave con una mortalidad que en algunas poblaciones ronda hasta el 30%, o sea, es un evento muy grave. Justo ella, después de que nació su bebé y tuvimos este percance y salimos avante afortunadamente, me decía y me puse a leer tanto que yo no tengo ninguno de los datos que dicen ahí que debo de tener para tener síndrome de HELP, ¿no? Es una paciente muy delgada, es una paciente que no tiene antecedentes de familia diabética o familia hipertensa, que no come mal, que es deportista y tuvo síndrome de HELP. Entonces, como en muchas otras entidades o enfermedades que pueden dar en el cuerpo, si lo has visto también en una mujer delgada, entonces el peso no fue la causa. ¿Y entonces qué otros parámetros habrían que prestar atención? Siempre tenemos algunas pruebas de tamizaje y estas pruebas de tamizaje suelen ser de parámetros de tus signos vitales y bioquímicos. Es decir, yo cuando una mujer en primer trimestre me llega embarazada suelo pedir estudios de laboratorio, verificar que no haya anemia o alguna deficiencia de algunos elementos, infecciones urinarias, infecciones vaginales, reviso que no haya sífilis, VIH, que son como los que de cajón pedimos, porque son infecciones de transmisión sexual que pueden modificar completamente el rumbo del embarazo y de ese bebé y que, por ejemplo, la sífilis la puedo quitar con una sola inyección y se acabó la sífilis y entonces no tenemos complicaciones. VIH lo mismo, doy tratamiento para VIH y podemos tener un recién nacido sano, sin VIH, solo por haber dado un manejo adecuado.
Entonces, este tipo de pruebas, el ultrasonido de primer, segundo y tercer trimestre, un tamizaje de diabetes gestacional que se hace alrededor de la semana 24 a 28, la medición de tu presión arterial, el cómo andas de energía, qué tal estás durmiendo, qué tal orinas, cómo evacúas, el crecimiento del bebé, las flujometrías, que es la medición de los flujos sanguíneos que alimentan a tu bebé, como es placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, arterias uterinas, la cantidad de líquido amniótico. Son muchísimos parámetros a revisar. O sea, sería muy simplista decir que solo el peso es el parámetro. La verdad es que parte de la complejidad de acompañar un buen control prenatal es justo este malabarismo que hacemos con un montón de factores al mismo tiempo, ¿no? Cosas que no puedo dejar que se me pasen. Yo soy, y creo que en general las médicas solemos ser, yo les digo que somos animales de rutinas, o sea, nos encanta hacer lo mismo y repetir lo mismo, porque de esa forma siento que mi margen de error se minimiza. Entonces a todas ya sé en qué semana estás, sé qué estudios te tocan, qué ultrasonido te toca, cómo va tu presión, no te me vas a ir del consultorio sin que revise tu presión, no vas a irte del consultorio sin que cheque el corazón de tu bebé, no vamos a hacer un ultrasonido sin ver cómo está la placenta y el líquido amniótico. En fin, son un montón de parámetros que estamos evaluando que por sí solo uno no nos dice más, pero en la conjunción de varios y en la individualidad del caso podemos ir tomando decisiones. Yo en mi consulta aplico lo mismo, o sea, no soy pesocentrista, pero eso no significa que si veo un cambio abrupto de peso, no se le vaya a indagar si está pasando algo, ya sea física o mental o emocionalmente. Claro. Entonces, estoy de acuerdo. Siempre es un parámetro, pero no es el único, que creo que es lo que se está tratando de cambiar. Mariana, y siguiendo un poco el tema del peso, ¿qué tan real es que una mujer que se embaraza, ya sea con sobrepeso u obesidad, que le limitan los kilos que puede llegar a subir durante el embarazo? ¿Qué opinas de esto? Simplista. Mira, yo creo que es distinto ver a una mujer sobre cierto incremento de peso de forma rítmica, de forma paulatina del embarazo, que ver un incremento abrupto. ¿A mí para qué me serviría pesar una embarazada? Para saber si no estoy teniendo un incremento abrupto. Te voy a platicar qué cosas podría significar un incremento abrupto para mí. Que estés reteniendo muchos líquidos, que estemos teniendo edema de los tejidos y que ese líquido es el que yo estoy pesando como un cambio abrupto de una consulta a otra. No creo que haya una limitante como tal para subir de peso. Yo he visto mujeres subiendo 1 kilo en todo el embarazo y teniendo bebés perfectos de 3,5 kilos sin ningún problema. He visto mujeres subir, de diferentes ritmos sin que eso tenga un impacto distinto en el embarazo. Me parece triste que a una mujer que está teniendo los cambios que tiene en su cuerpo se le exija mantener un peso o se le exija verse de cierta manera. Porque mira que yo soy una mujer delgada, y yo recuerdo el juicio sobre mi propio cuerpo cuando estuve embarazada. Pues ese sentir como que el cuerpo no es tuyo, ¿sabes? De repente tener unas boobies que están secretando leche, pues ese no reconocerte en el espejo ya es suficiente con toda la onda social que tienes diciéndote que las embarazadas se ven como Rihanna, así con la panza sin una línea, preciosas en vestidos de gasas. Creo que eso ya es suficientemente violento como para que todavía alguien te quiera poner, por ejemplo, en restricción calórica. O sea, no, es que ahora no concibo que si yo no pondría a una mujer en restricción calórica como parte de un tratamiento médico, lo haría yo con una embarazada. Una embarazada que tiene un apetito diferente, que tiene procesos distintos, que requiere más kilocalorías que lo que requeriría una mujer no embarazada. Una mujer lactante que quema calorías como si se fuera 1 hora al gimnasio solo por estar lactando. Me parece triste pensar en que se violentan de esa forma. Creo que incluso si quisiéramos hacer recomendaciones nutricionales, hay formas de hacer recomendaciones nutricionales, ¿no? Hacer sugerencias, recomendar incrementar el consumo de algunos alimentos, evitar en la medida de lo posible algunos otros, incrementar la ingesta de líquidos, no sé. ¿Cómo te viene la idea de agregar más verduras a tu dieta, ¿no? Mira, este síntoma que tienes, me parece que si incrementas el consumo de fibra con estos y estos alimentos, podríamos disminuir esa incomodidad. En fin, no todo es no dar consejería nutricional, porque a veces parece que la gente cree que estar
No ser pesocentrista significa descuidar lo nutricional o descuidar los buenos hábitos. Incluso cuando tenemos que hacer recomendaciones, hay formas de hacer recomendaciones y decir no puedes subir más de tanto peso o tienes que bajar tanto de peso, no son recomendaciones que la paciente pueda manejar, porque ella no llega a su casa a conectarse una válvula con la cual subir o bajar de peso, o no llega o no tiene una forma específica de controlar lo que ella está incrementando de peso. Porque además, importante decirlo, la embarazada no sube de peso, solo de grasita. O sea, la embarazada sube volumen sanguíneo, sube cantidad de grasa en las mamas, en las caderas, que es una grasa que normalmente el cuerpo entiende que la reserva para la lactancia, porque en la lactancia se queman muchas calorías. Esa grasita se reserva para esa temporada. Incrementa el peso del útero por sí solo, o sea, de ser un útero chiquitito a ser un útero que puede alojar a un bebé de 3,5 kilos, el grosor del músculo crece mucho. Hay una placenta que ronda en los 500 gramos aproximadamente al final del embarazo, hay líquido amniótico, o sea, hay un montón de cosas por las cuales está subiendo de peso. Y yo también he tenido pacientes con trastornos de conducta alimenticia que se empeñaron en no subir 1 kilo en todo el embarazo, ¿no? Que hicieron hasta lo imposible por no tener, de los bebés más chiquitos y los casos más tristes que he visto de un bebé desnutrido al nacimiento han sido casos de pacientes con trastorno de conducta alimenticia subalimentadas durante todo el embarazo. Qué fuerte. Y en estos casos de TCAs, ¿las has visto en distintos pesos? Bueno, TCAs y en general cualquier otra patología como preeclampsia o diabetes gestacional, ¿prevalece un tamaño de cuerpo o lo has visto en distintos? En distintos cuerpos. O sea, si nos vamos a estadísticas, sí es un poco más posible que le pase a un cuerpo grande, no como una sentencia, sino como un incremento del riesgo relativo. O sea, hay un poquito más de casos en cuerpos grandes. Pero te digo, mi paciente más grave de síndrome de HELP era una paciente mucho más delgada que yo y tuvimos un síndrome de HELP. Los trastornos de conducta alimenticia, te debo confesar algo de forma muy sincera. Creo que ahora tengo una sensibilidad distinta a trastorno de conducta alimenticia que estoy segura que en muchas ocasiones dejé pasar en mi medicina antes de conocer el movimiento antigordofobia y salud en todas las tallas. Nosotros con mucha frecuencia aplaudimos o halagamos trastornos de conducta alimenticia, aplaudiendo mujeres que no han subido mucho de peso, aplaudiendo mujeres que están bajando de peso en el embarazo, aplaudiendo mujeres que no han probado una fruta en todo el embarazo porque tiene calorías, ¿no? Porque es azúcar, porque es del diablo. Y es triste que halaguemos porque eso perpetúa un trastorno de conducta alimenticia, eso multiplica ese círculo vicioso en el que ellas están metidas. Ahora que tengo más conciencia y de retrospectiva, puedo alcanzar a ver casos en los que me hubiera gustado actuar de una forma distinta. Pero sí he visto mujeres con diferentes trastornos de conducta alimenticia en diferentes cuerpos. Ninguna se ve como nos enseñaron que se veía, ya sabes, bulimia y anorexia, así gordita y flaca, y ya. Esto del trastorno de conducta alimenticia me parece que tendría que ser una materia básica en la licenciatura de medicina, básica, porque la forma de abordar, de pesar, de hablar y de recomendar en una mujer con trastorno de conducta alimenticia es tremendamente delicada. No sabes qué botón estás activando, no sabes qué estás explotando con ese comentario que hiciste, ¿no? Que pareciera banal, que pareciera gracioso o que pareciera bien intencionado. Ahora que tengo más conciencia, soy muy selectiva con mis palabras, soy muy selectiva en cómo doy las recomendaciones y estoy segura que todavía es perfectible la forma en la que lo hago. Pero definitivamente en medicina no tenemos una formación suficiente para tratar trastornos de conducta alimenticia en embarazada y en no embarazada. Me encanta escucharte decir esto porque me estaba echando un clavado a podcast de cómo hablan otros expertos en el embarazo y aplauden demasiado la pérdida de peso, pero demasiado. Incluso hasta un poco, pues sí, como con tanto un tono de mofarse, de decir, ay, es que se asustan las mamás cuando bajan de peso porque piensan que su hijo no va a crecer, pero pueden bajar de peso y el hijo puede seguir creciendo. O sea, como que digo, híjole, cuánta presión y cuánto alabamos el que se pierda peso. Entonces me encanta escucharte decir esto porque la verdad es que no lo he escuchado poco en otros profesionales. Mira,
el embarazo puede ser un buen momento para favorecer hábitos benéficos para la salud, porque las mujeres están preocupadas no solo por ellas, sino por sus crías. Y muchas de nosotras hacemos más por nuestras crías que incluso por nosotras mismas. Y más en este sistema en el que la maternidad está romantizada y exigimos una madre abnegada para todos los hijos. Puede llegar a ser una buena etapa en la que favorezcamos el consumo de más vegetales, que favorezcamos el movimiento corporal, una mejor hidratación, una mejor calidad de sueño, y puede ser que alguna mujer tenga algún cambio corporal teniendo estos hábitos si antes no los tenía. Y puede ser que su cuerpo se vea diferente con todo y el embarazo. Yo no estoy satanizando a quien llega a bajar un par de kilos, o a las mujeres que tienen hiperemesis gravídica o estos náuseas y vómitos incoercibles durante la primera etapa del embarazo, que muchas de ellas llegan a bajar 1 o 2 kilos y que después los recuperan. No estamos criticando casos específicos, estamos hablando de cómo se visualiza desde el foco médico y cómo se llega a aplaudir que bajes de peso a expensas de no importa lo que estés haciendo, da igual si estás vomitando que si te cortaste una pierna pero ya bajaste 15 kilos. Eso no es saludable. El bajar de peso a toda costa no es saludable. Uh-huh. Mariana, me voy a desviar un poquito. ¿Fue difícil para ti esta transición de enfoque en salud en todas las tallas? Sí, o sea, fue difícil no que me cayera el 20, porque creo que yo lo he dicho en otros espacios también, que el haber cuestionado un sistema de violencia hace que más fácil visualices otros cuando te lo explican bien. Entonces, con la identificación y el entendimiento de un sistema patriarcal, que además sí llevo más años estudiando, el darme cuenta de un sistema de violencia sistemática a pacientes en cuerpos grandes fue casi fácil de ver cuando me fue señalado. Pero fue una crisis, o sea, soy un tanto intensa a lo mejor, pero fue una crisis brutal. O sea, yo me cuestioné hasta en qué momento se les ocurrió darme una cédula profesional. Era un regresarme a revisar mis diagnósticos de los que hago más frecuentemente, regresar a revisar. Y tengo un post por ahí en mis redes donde digo, a ver, espérate, ¿qué crees? Que el peso no era un criterio de diagnóstico para diabetes gestacional, no es un criterio de diagnóstico para preeclampsia, no es un criterio de diagnóstico para SOP, no es un criterio de diagnóstico para resistencia a la insulina, no es un criterio de diagnóstico para casi absolutamente nada. Entonces, ¿por qué le estamos dando tanta fuerza a ese único factor? Y me metió en crisis bien ruda, porque te digo que además soy intensa, orgullosamente, y me la pasaba yo mañanas y noches estudiando y me la pasaba yo cuestionando mis propias violencias, tanto en mi consultorio como en mi familia, porque yo les digo que yo antes de esto era yo la contadora oficial de calorías en casa, ¿no? Era yo quien ofrecía yo algún premio o reconocimiento por haber perdido peso, era yo quien... O sea, yo era muy respetuosa por el feminismo. Entonces no creo haber metido así el dedo en la llaga de alguna mujer, al menos no con la hazaña que lo hace el sistema médico de forma convencional. Pero claro que de forma amorosa te sugería ir a la nutrióloga, ¿no? Y te sugería bajar de peso, te sugería restringir algún alimento, y lo hacía desde la forma más respetuosa que conozco, pero lo hacía. Después me di cuenta de cómo le estaba regando, ¿no? Después me di cuenta y ahora me queda más claro, y es súper triste darte cuenta que lo estabas haciendo mal y que llevabas años haciéndolo mal. Y entiendo por qué muchos colegas cierran oídos y ojos a lo que se les está diciendo, porque cuestionarte duele y duele un montón, igual que como duele darte cuenta que hay un sistema que te violenta constantemente en todos los aspectos solo por haber nacido con vulva. Y entristece porque te das cuenta que también tu hermano, y que también tu papá, y que también tu marido, y que también tu amigo, y que el que es aliado tuyo es violentador de la otra. Y eso duele, y duele un montón. Y creo que una de las etapas, tanto en feminismo como en gordofobia, que tienen en común en esa deconstrucción, es que hay una etapa de mucha rabia. O sea, de enojarte y de cuestionar. Creo que en la mayoría de los casos, o al menos en mi caso, brincar esa rabia y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Uh-huh. Te cambia de etapa y te hace formarte herramientas y te hace más congruente
en tu práctica y en tu vida y en tu casa y con tus amistades. Pero son procesos de sensibilización que son muy rudos. O sea, por eso me dices, ¿me costó trabajo? Sí, me costó trabajo reinventar el discurso. O sea, saber ahora qué les voy a decir, porque si ya no les digo esto, entonces ahora para dónde vamos a jalar, ¿no? Entender bien ahora cuáles eran los parámetros de bienestar, entender ahora cuáles iban a ser mis recomendaciones. Así como hay cierto vocabulario en feminismo que se utiliza, ¿no? Como patriarcado, aliada, como alienación, como algunas otras palabras que utilizamos en la jerga feminista. Hay algunas palabras y hay algunos términos y hay algunas formas de decir las cosas en este movimiento antigordofobia que tuve que ir adoptando de a poquito. Y te juro que en las primeras consultas estaba yo casi preocupada en cómo lo iba yo a decir. Y además, en el cambio de discurso de las pacientes que ya eran pacientes mías antes. O sea, y que de repente yo les llegara a decir, fíjate que ya no vamos a andar por ahí, ahora te ofrezco caminar por acá. Y soy muy bendecida y estoy muy agradecida porque las pacientes me dijeron, órale va, ahora nos vamos por este lado. Pero estoy segura que las pacientes que eran mis pacientes desde hace 5, 6, 7 años han visto una evolución y un cambio de discurso. No estoy segura si todas se quedaron, no lo sé, pero las que se quedaron y le quisieron entrar conmigo a un cambio de dirección, me siento pues muy agradecida, ¿no? Me siento muy afortunada de que hayan querido cambiar junto conmigo visualizando este paradigma. Me siento muy identificada con todo lo que dices. Me pasó lo mismo con feminismo y con una salud no basada en el peso. Y de hecho a mí me parecía muy fuerte cómo contabas que tu transición había sido, o más bien que tú habías entrado a este mundo de la salud no pesocentrista simplemente porque habías sido amable con una persona o con una paciente que dijo, entonces es no gordofóbica, cuando tú simplemente estabas dando un trato digno hacia una mujer. Eso me pareció también muy fuerte. Esta paciente lo menciona en sus redes sociales, que ella dijo, es que entré por una consulta de ginecología y, oh sorpresa, obtuve una consulta ginecológica, ¿no? Porque no era lo que ella acostumbraba a ver, porque siempre salía del consultorio de la ginecóloga con pastillas para bajar de peso, que dicho sea de paso, no hay nada en nuestro currículum de ginecología que nos haga poder dar o prescribir medicamentos para bajar de peso de forma segura. Sí, o sea, por eso siempre he creído que la comunidad de mujeres es la que nos empuja a nosotros a movernos hacia donde ellas van necesitando. Porque literal yo he ido navegando hacia donde las necesidades de mis pacientes me han empujado. Y cuando ella me menciona en sus redes sociales como una médica no gordofóbica y se viene la avalancha de mujeres sedientas de una consulta respetuosa y de salud en todas las tallas y de alguien que no se centrara en peso, me vi escasa de herramientas para solucionarlo. Porque yo decía, es que ese no es mi discurso, yo te trato con respeto, pero ese no era mi discurso todavía. Y entonces entro a la certificación con Raquel Lobatón para poder obtener herramientas y bueno, empiezas a seguir a diferentes nutriólogas, psicólogas, activistas del movimiento gordo y creo que ahorita ya mucho es lo que mis propias pacientes me cuentan. O sea, mi primera dieta fue a los 10 años, es el común de todas. Me dijeron que cuando bajara de peso regrese para tratamiento. O sea, está condicionante a que bajes de peso para que seas merecedora de atención médica de calidad. Hoy una chiquilla de 16, 17 años me decía, el último ultrasonido que me hizo la ginecóloga fue la peor experiencia de mi vida porque me dijo, guácala, mira qué gorda estás, ¿no? Me parece aterrador y me parece, aparte, digo, si le queremos entrar al mundo capitalista, estos médicos y médicas que cobran su consulta privada y que todavía violentan a las pacientes, no es que yo esté justificando al médico que trabaja en medicina pública, pero por carga de trabajo, por exceso y falta de recursos, alcanzo a entender que no den lo mejor que pudieran porque no tienen tiempo y no tienen recursos. Pero ¿tú te llevarías el carro que te está vendiendo el vendedor que te ve feo, te trata feo y te señala de gorda? O sea, claro que no. ¿Tú regresarías a la tienda de ropa donde te tildaron de gorda y te dijeron, no, baja 15 kilos y luego regresas para que yo te pueda vender el vestido? O sea, claro que no. Si ya no lo hacen por insight, por reflexión propia, deberían hacerlo porque son tus clientas. O sea, de ellas estás comiendo.
Eso, yo que me dedico solamente a medicina privada y que siempre me he dedicado solamente a medicina privada, yo eso no lo alcanzo a entender. Y también lo que he escuchado mucho es, tienes que bajar primero para embarazarte. O sea, eso se me hace súper fuerte. Quisiera que nos dieras tu opinión. Sí, el discurso que debería decirse es optimicemos tus condiciones de salud antes de que busques un embarazo. Tan, tan. Porque los hábitos saludables tienen un impacto positivo en todos los cuerpos sin importar la talla. Entonces, si cambiamos ese discurso por vamos a mejorar tus niveles de colesterol en la sangre, mira, vamos a mejorar el consumo de hierro, vamos a favorecer movimiento corporal, vamos a hacer y este cambio para que estés en las mejores condiciones. Y nosotros solemos incluir la ingesta de ácido fólico, hacer un chequeo general y ver que estés en las mejores condiciones en ese cuerpo que ya tienes y ya existe. Vamos a tratar de optimizarlo para que puedas tener un embarazo, no solo para que te puedas embarazar, sino para que tengas un embarazo disfrutable y con los menores riesgos posibles. Lo malo es que creo que como sociedad aún en ese discurso que decías al inicio, se ve, o sea, es salud igual a peso bajo, ¿no? O sea, creo que obviamente por eso toda tu explicación, pero creo que eso es lo malo, que seguimos ligando que una persona en cuerpo normativo es saludable y ya, de ahí no hay más. Sí, yo les digo que defiendo un poco, no defiendo, justifico un poco a las colegas que tienen todavía ese discurso porque yo tengo 12 años de formación médica y durante los 12 años me dijeron que el sobrepeso y la obesidad eran el factor para morirte, punto. O sea, para absolutamente todo en la vida, ¿no? Hace poco la platicaba yo con una colega que decía, yo le estaba echando mi discurso antigordofobia y ella decía, claro, yo recuerdo al profesor de geriatría que nos decía que si un adulto mayor ya había sobrevivido a su obesidad, en la tercera edad, si lo haces bajar de peso, le incrementa los riesgos, porque la desnutrición, en especial en esa etapa de vulnerabilidad de edad avanzada, es un factor de riesgo para un montón de cosas, incluyendo demencia, incluyendo osteoporosis, incluyendo etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjate la expresión, si ya había sobrevivido a su cuerpo hasta llegar a edad avanzada, ya no tenías que hacerlo bajar de peso. Es decir, tranquila, si llegas a los 80 con ese cuerpo ya te van a dejar de molestar, ¿no? Es súper triste. O sea, y le dije, ¿por qué no reflexionamos que tal vez ese cuerpo estaba sano y por eso llegó a los 86 años, ¿no? Uh-huh. Y que ese cuerpo por eso ya no lo tienes que bajar de peso, no le tienes que insistir en bajar de peso. Es solo, si te das cuenta, ni siquiera es hacernos ciegas a la información, es reflexionar y reinventar el discurso. O sea, darle una óptica diferente. Y buscar las otras fuentes, porque al final sí hay información sobre, por ejemplo, el estigma de peso. A mí esos artículos digo, híjole, pensamos que no hacemos daño enfocando la salud en peso y cuando lees todo lo que le provoca al cuerpo de una persona, como que dices, ¿dónde estaban esos artículos cuando estaba estudiando? Exacto. ¿Por qué no los compartieron en la carrera? Uh-huh. Yo te decía, yo me cuestioné por qué me dieron cédula. O sea, de verdad la crisis fue fuerte. Pero algo que también es importante entender es que ahorita casi dime qué quieres que te demuestre con un artículo en internet y te lo demuestro. O sea, te puedo mostrar que la Tierra es plana. Punto. El entender que mucha de la ciencia que hacemos está basada en artículos que pueden tener un sesgo comercial porque fueron patrocinados por un laboratorio, que pueden tener un sesgo de perspectiva porque si el líder de la investigación era gordofóbico, pues con ese foco se va toda la investigación. Uh-huh. Yo me he vuelto crítica y escéptica de muchos artículos y le doy una revisada doble y en algunos que siento que por porciones vale la pena, en cuanto hablan de peso me salto el párrafo y nos vamos a lo que sigue, porque puede estar muy sesgado. Y además, otra cosa que creo que pasa en medicina con respecto a la información que obtienes es que tristemente muchos colegas se quedaron con lo que les contaron en la facultad y punto. Y creen que eso es la medicina, cuando la medicina implica no solo este discurso que nos dice mucha la gente de ¡ay, no se deja de estudiar nunca!, ¿verdad? Sí, no solo son los congresos y no solo son las actualizaciones. A mí algo que me ha enriquecido mi práctica
es voltear a ver lo que hacen otras colegas. O sea, el creer que solo el médico sabe de medicina es también muy simplista. Yo veo o comparto pacientes con mucha frecuencia con fisioterapeutas, con nutriólogas, con psicólogas, y si quieres y tú te encanta la acupuntura, le entro con el acupunturista. Y si el tecito de no sé qué, mira, mientras no te haga daño, le entramos con el tecito de no sé qué. No lo prescribo yo porque yo no manejo esas terapéuticas, pero en el respeto a la cosmovisión de la paciente, tendríamos que tener una flexibilidad de apertura para entender que se puede trabajar desde diferentes frentes y que entonces si sumamos todos y no te está poniendo en riesgo la práctica del otro colega, pues entrémosle todos, ¿no? Al final, otra vez es limitar la salud a una corporalidad y materialidad, cuando somos mucho más que solo cuerpo. Tanto eso, porque creo que hay mucho juicio a, ay no, ¿cómo estás tomando terapias alternativas? Que como tú dices, hay un punto donde sí creo que hay ocasiones en las que puede ser irresponsable que solo se acuda a ello, pero en otras ocasiones si te está sumando y si como tú dices es tu cosmovisión es súper respetable, porque creo que hay mucho discurso de, ay no, ¿cómo haces eso? Y como mucho juicio. Entonces me encanta también que menciones esto porque igual no es algo que suelo escuchar en médicos. Sí, es que hay una cientificación de todo. O sea, si no hay un artículo que lo respalde, no entendemos bien por qué se hace. Yo, algo que les llevo a invitar a reflexionar a algunos colegas que son antimedicina alternativa es ¿qué hace la curandera? ¿Qué hace el homeópata? ¿Qué hace el acupunturista que no haces tú? Porque si para ti es pásele doña, siéntese madre, aquí está su receta y vámonos. Y el acupunturista se tomó la molestia de preguntarle ¿y cómo va lo de tu hija? ¿Y cómo te has sentido? ¿Qué tal estás durmiendo? Sí, Laura, mira, siéntate, te tocó, te calmó, te dijo, ahí va la aguja, te hizo respirar para colocar la aguja. Bueno, es que eso ya es una medicina completamente diferente. ¿Qué están haciendo ellos? Que las pacientes se fugan de la medicina formal a la medicina alternativa o tradicional. Están tal vez dando un trato diferente, un juicio diferente o una visión mucho más integral. Y mientras ellos estén ofertando eso y nosotros no, es más fácil que las pacientes incluso se lleguen a poner en riesgo porque hay muchos pacientes con procesos oncológicos que se fugan de la quimioterapia o se fugan a factores de transferencia, sueroterapia y un chorro de cosas que no digo que no funcionen, o sea, no estoy juzgando, solo estoy diciendo nos perdemos la oportunidad de brindarles lo que la medicina occidental y la medicina basada en ciencia les puede ofrecer solo por el maltrato que reciben. Wow, qué importante y qué gusto tener un médico que nos pueda decir todo esto porque, y sí, creo que también como sociedad todo lo que nos diga el médico lo aceptamos, no lo cuestionamos y yo sí soy de la idea que todo este cambio debe de empezar por los profesionales de la salud para que podamos empezar a cambiar todo. Pero me gustaría que nos platicaras, Mariana, para ir cerrando. No sé si hay algo que le quieras decir a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en una consulta de ginecología. Sí. Una no es tu culpa. El sistema te está quedando a deber, no tú al sistema. Me encantaría que todas las mujeres tuvieran la posibilidad de exigir con todas sus palabras una consulta digna. Me encantaría que todas tuvieran los recursos económicos o las herramientas para poder decidir salirte de ese consultorio e irte a otro lado. Entiendo que hay una gran cantidad de mujeres que van a tener que necesitar un sistema médico que las trata como expedientes y que las trata de forma sesgada y gordofóbica y machista y patriarcal. Entiendo que a veces te tengas que quedar y que no le debes a nadie quejarte o no. Si tú te sientes con las herramientas para gritarlo en voz alta y exigir una atención de calidad, lo puedes hacer y me encantaría que más mujeres lo hicieran. Pero si no lo haces porque no te sientes con las herramientas suficientes, tampoco es tu culpa y está bien. Creo que alcanzar a ver que estás siendo violentada ya es un paso enorme, ¿no? Y hacerle caso a tu cuerpo, eso que sentiste en la boca del estómago, eso que sentiste en la piel, eso que sentiste, eso es real. Y donde no te sientas bien, ahí no es. Pero entiendo que muchas de nosotras, y más en esas etapas, necesitemos el acompañamiento del médico que te queda a la mano, del que tienes al alcance, del que puedes pagar.
Afortunadamente, igual no es una realidad para todas, pero cada vez hay más información en la difusión de este tipo de mensajes. Creo que podemos ir empujando como sociedad y empujando como mujeres a que la medicina empiece a voltear a ver el siguiente paradigma a romper, que es la gordofobia. Pero entender que lo que estás sintiendo es real y que no está bien, eso me parece de lo más importante. Entiendo también que tengas temores con respecto a lo que va a pasar con el embarazo, porque aunque escuchaste a Mariana por ahí decir que no está mal tener un cuerpo grande estando embarazada, es muy probable que haya otras 20 personas, aparte de Mariana, que te digan que sí es importante. Solo respira, confía y trata de apegarte a hábitos saludables. Come un montón de verduras, come frutas, hidrátate bien, procúrate descanso. El movimiento corporal es importante. Y no es que sea la llave mágica para todo, pero para casi todo. O sea, sí tiene un impacto muy positivo en tu salud. Y ya, o sea, creo que siempre menciono que hablo desde el privilegio de trabajar con una comunidad de pacientes que puede pagar mi consulta y que se puede atender en hospitales privados. Pero entiendo que cuando saco la cabeza de la burbuja duele un montón ver la realidad de las mujeres en el día a día que acuden a un sistema pues distinto a lo que yo ofrezco. Cada vez hay más colegas. Cada vez hay más médicas, psicólogas, nutriólogas que están volteando a ver el sistema de violencias que se ejerce contra las mujeres, contra las embarazadas, híjole, es que la mujer es violentada en casi todas las etapas de la vida que me mencionas. Pero me parece que vamos en el camino correcto y que mucho de lo que estamos haciendo ahorita ni siquiera es para que yo lo alcance a ver a la mejor en vida, ¿no? Sino para las que vienen. Justo, pienso eso. No veré muchas cosas, pero espero que otras generaciones, mis nietos o algo así lo puedan ver. Y Mariana, vamos a hacerte la pregunta que hacemos al final. Si te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría hoy? Si me hablara mi cuerpo, me diría lo que me viene diciendo hace algunos meses, que le baje un poquito a la trabajada. Soy muy buena para dar discursos hacia afuera, pero entiendo el valor y el privilegio de poder llevar a cabo todos estos hábitos de salud. Estoy trabajando en ello y mi cuerpo lo sabe. Estoy en un lugar mejor y distinto al que estuve hace 6 meses y al que estuve hace 1 año. Mi vida cada día ha sido mejor. Mi vida ha mejorado mucho. Y creo que mi cuerpo entiende que estamos en el camino correcto, pero aún estamos en el camino. Ay, muchísimas gracias. Pues nada, te agradecemos enormemente. Creo que nos compartiste mucha información y además reflexión. Me quedo también con esto de que ahora una terapia más completa o más integral termina siendo terapia alternativa cuando podría ser bien también en otros, o sea, la medicina tradicional, digo, más bien ¿cómo le llamaste? Como convencional. Convencional, ajá, sí, que también la convencional puede ofrecer algo más integral, entonces eso me encantó. Te mandamos un abrazo enorme y también si nos puedes compartir tus redes sociales para quien te quiera contactar. Sí, yo tengo práctica médica en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Yo estoy en redes sociales como doctora Mariana Robles, tanto en Facebook como en Instagram. Twitter no le entro a Twitter, no me gusta. Pero bueno, pues aquí son bien recibidas y en mis redes sociales procuro compartir contenido de calidad. Y solo si llegara a ir alguien que preguntara o dijera, oye, pero yo no estoy en México, ¿das consultas en línea o eso no? Muy poquitas, porque la verdad es que yo sí dependo de mis ojos, de mis dedos, de mi olfato. A mí sí me gusta. Dicen por ahí, hay una frase así que marca la práctica médica que es ginecóloga que no mete la mano, mete la pata. Entonces, la verdad es que yo sí dependo mucho de tocar y de ver y de estar de forma presencial con mis pacientes. Puedo llegar a hacer alguna asesoría en línea. Soy muy afortunada, tengo agenda muy llena y por eso tampoco me puedo prestar a dar asesorías a distancia, porque además a distancia a veces no es fácil prescribir, en especial si están en otros países, eso me limita mucho. Pero pues de forma presencial acá las espero en la colonia Roma. Muchísimas gracias, Mariana, de nuevo. Qué gusto tenerte. Y por más médicas como tú. Sí, la verdad. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.